La materia es todo aquello que está conformado por masa y volumen. Cada cuerpo puede estar constituido por diferentes clases de materia. A esas clases de materia se les llama sustancias. Por ejemplo, en un lápiz podemos identificar dos clases de materia. Podemos clasificarlo en la madera que recubre y la mina que tiene por dentro, que está formada por grafito. En el lenguaje habitual suele utilizarse la palabra materiales por la palabra sustancia. Se utilizan como sinónimos. Las propiedades de la materia son todas aquellas que podemos medir. Se clasifican en propiedades generales y propiedades específicas. Hablemos ahora de las propiedades generales. Los objetos que te rodean tienen una masa y ocupan un lugar en el espacio, es decir, tienen un volumen. Estas propiedades, estas características, la masa y el volumen, son comunes a toda clase de sustancias. Las propiedades generales son comunes a toda la materia y no nos permiten diferenciar de una sustancia a otra. Ahora hablemos de las propiedades específicas. Para diferenciar una sustancia de otra es necesario conocer sus cualidades, las cualidades que las caracterizan, el color, el olor, el sabor, etc. Si el color rojo fuera una propiedad de la materia, todos los cuerpos serían rojos. Como no es así, entonces el color rojo es una propiedad específica de la materia. Las propiedades que permiten distinguir una sustancia de otra reciben el nombre de propiedades específicas y pueden ser como el color, el estado físico, la solubilidad, la conductividad eléctrica, la maleabilidad, la ductilidad, entre otras. Por ejemplo, cuando decimos que el agua y el aceite son dos sustancias inmixcibles, estamos afirmando que no se pueden mezclar y de eso depende de una propiedad específica de la materia, que es la solubilidad. Describamos algunas propiedades específicas. Miremos la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa de un objeto con el volumen que ocupa. Es una magnitud que mide la cantidad de masa por unidad de volumen y tiene como fórmula D igual a M sobre V. Un material muy denso es el plomo y uno muy poco denso es el corcho. Ahora, la dureza. La dureza determina la capacidad de un material a ser rayado o no. Un material muy duro, por ejemplo, es el diamante y el material menos duro es el talco. Hablemos ahora de la solubilidad en agua. La solubilidad en agua de una sustancia es o mide la masa de esa sustancia que puede disolverse en 100 gramos de agua a una temperatura determinada. Algo que tiene mucha solubilidad o que es muy soluble en agua es el azúcar, pero algo que no se mezcla nunca con el agua es el aceite. La conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para conducir la electricidad. Los metales son buenos conductores de la electricidad, mientras los plásticos más bien sirven como aislantes porque no son nada conductores de la electricidad. Pero estas son solo algunas propiedades de la materia. Si quieres ver la definición de todas las propiedades de la materia, las propiedades específicas, tanto físicas como químicas, no te pierdas el siguiente video. Nos vemos en la próxima. Bueno, y ya sabes, si te gustó, ¿qué propiedades generales tienen los objetos, las materias, las sustancias? Entonces aquí vamos a ver qué es la densidad, ¿no? Ya nos dijeron ahí que la densidad es la masa entre volumen. Entonces vamos a ver las propiedades que tiene todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a definir lo que es masa, peso, volumen y densidad. Peso, masa, volumen y densidad.
Comencemos con la masa. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y la masa de un cuerpo tiene una característica muy importante, es invariable, es decir, no cambia en ninguna parte. Tanto en este planeta como en cualquier otro planeta, la masa es la misma. La unidad de medición de la masa es en kilogramos, aunque también se puede medir en toneladas y gramos. El objeto que mide la masa en un cuerpo se le llama balanza. Ahora, ¿qué es peso? El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre ella o en su superficie. El valor de la gravedad de nuestro planeta es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso de un cuerpo varía según la distancia que esté el objeto con respecto al centro de la Tierra, y el aparato que mide la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cuanta más materia tenga un objeto, mayor será su cantidad de masa. Menor cantidad de materia, menor cantidad de masa. Ahora, la masa se puede medir en una unidad de medición específica de manera internacional y es el kilogramo, aunque también se puede hacer con sus derivados, las toneladas y los gramos. Eso es masa. Ahora, ¿qué es volumen? El volumen de un objeto es el espacio ocupado en el universo. Cuanta más materia tenga el objeto, mayor será el volumen que va a poder proyectar. Ahora, el volumen lo podemos medir con una unidad internacional. Miren, aquí hay que una son situación los metros importante. cúbicos. Ustedes van a tener que medir el volumen con desplazamiento. Primero ponemos un nivel de agua, por ejemplo, en un vaso precipitado, agregamos el objeto y la diferencia entre lo que subió, pues es el volumen que ocupa este objeto. Aquí tenemos, pues si es un objeto muy grande, pues va a ser un desplazamiento muy grande, y aquí el desplazamiento va a ser pequeño. Vean, aquí nos está diciendo que son 10 centímetros y aquí son 30 centímetros. Esa es una de las situaciones que ustedes van a tener que realizar de cuando midan la densidad. Aunque también se puede hacer con sus derivados. ¿Y qué es la densidad? La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Por esa razón, la fórmula de la densidad es masa entre volumen. Cada objeto, cada sustancia, cada cuerpo tiene una densidad específica. Aquí te pongo dos ejemplos, la madera y el agua. Cada uno por separado tiene su propia densidad. Pero si te fijas, no importa el tamaño, no importa la cantidad, la densidad se va a conservar igual. Para que quede más claro esta información, todo esto te lo voy a poner en un pequeño esquema a continuación. Vamos con la siguiente parte del video. Tenemos aquí dos objetos y queremos saber cuál tiene más masa y cuál ocupa más espacio en el universo. En este caso, el segundo cuerpo es más grande que el primero, está hecho del mismo material, por lo que ocupa más volumen, y tiene más cantidad de materia, por lo que tiene más masa. Aquí tenemos dos objetos que tienen la misma forma y el mismo tamaño, es decir, tienen el mismo volumen, pero en este caso uno está hecho de piedras y el otro está hecho de madera. Entonces el volumen es el mismo, pero la masa aquí es mayor. Aquí son 2 kilogramos y aquí es 1 kilogramo. Y esto es debido a la diferencia de la densidad. Son más densas las piedras que la madera. Aquí hemos puesto el doble de cantidad de material que en el anterior. ¿Para qué? Para que las masas pudieran estar iguales, 2 kilogramos de masa en cada uno, pero este tiene más volumen, es decir, el doble de volumen para que pudiéramos tener la misma masa. Aquí tenemos dos objetos que están hechos del mismo material y tienen los dos la misma cantidad de masa. Aunque la forma es distinta, los dos pueden tener el mismo volumen, es decir, ocupan la misma cantidad de espacio en el universo. Entonces, estos dos tienen el mismo volumen y la misma masa. Aquí tenemos dos esferas, uno está hecho de madera y otra esfera está hecho de hierro. Entonces la madera y el hierro tienen la misma cantidad de materia, la misma cantidad de masa, pero no el mismo volumen, y esto es por la densidad. El hierro es más denso que la madera, por lo que con pocas cantidades en volumen de hierro se puede igualar en masa a la esfera de madera.
Ambos tienen la misma cantidad de masa, pero en volumen es más grande la madera. Aquí tenemos dos esferas del mismo tamaño que el anterior ejercicio, solo que aquí las dos son del mismo material, son de hierro. Puedes notar que las masas no están iguales, y es que son del mismo material, por lo tanto la densidad es la misma. El primero tiene más volumen y más masa que el segundo. Aquí tenemos dos cilindros, uno de madera y uno de piedras. A pesar de que tienen el mismo volumen, no tienen la misma cantidad de masa, y esto es por la densidad. La madera es menos densa que las piedras, por esa razón hay esa diferencia en cuanto a la masa. En conclusión, ¿qué objeto tiene más masa y qué objeto ocupa más espacio, es decir, tiene más volumen? Ya vimos que lo que determina la cantidad de masa y el volumen es la densidad. En este caso el hierro es más denso que el agua, por lo tanto con pocas cantidades de hierro se puede igualar en masa a grandes cantidades de agua, porque es más denso el hierro. Entonces lo que determina la masa y el espacio que se ocupa es la densidad. Espero que haya quedado claro con estos ejemplos. Vamos a la siguiente parte. Otra definición de la densidad de la que ya habíamos manejado es que se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Eso es densidad. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado como más denso y al mismo tiempo más pesado, cosa que pasaba en el anterior ejercicio con los objetos que eran del mismo tamaño pero no tenían la misma cantidad de masa. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo. Ahorita van a saber por qué. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente a dónde la lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar. Sin embargo, si llevas a la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Muy bien, aquí te lo voy a explicar con un experimento. Primero lo que necesitamos es un huevo, junto con un recipiente lleno de agua y sal. Lo primero que vamos a hacer es tomar el huevo y lo vamos a meter en el recipiente con agua. Vas a notar que el huevo se va a empezar a hundir. ¿Qué pasaría si le colocamos a ese recipiente con agua la sal que tenemos a un lado? El huevo empieza a flotar. ¿Por qué sucede esto? Simple, aquí va la explicación. El huevo, al ser más denso que el agua de grifo, aleja las partículas del agua para hacer lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento. Pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua de grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En pocas palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. ¿Qué tiene la sal para volver más densa el agua? Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones, que luego se sienten atraídos por las moléculas del agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces el agua salada ahora tiene más partículas que antes, provocando que el huevo flote. No olvides que esto pasa por una razón. Cuanto más denso es el líquido, más fácil es flotar en él. Ya para terminar, aquí te dejo una lista con las distintas sustancias que vamos a manejar en futuros ejercicios con su respectiva densidad. Ahí nos piden que busquemos una densidad bibliográfica. Aquí están las densidades que tiene, por ejemplo, el acero, el agua de mar, el agua destilada, el aire, el alcohol, el aluminio, el bronce. Son cuestiones que nosotros vamos a determinar para ver cuál fue el error que hicimos en la medición. Entonces, esta tabla la pueden encontrar aquí en el video o la pueden ver en internet, ¿no? O buscar en la bibliografía. Cualquiera de todas ellas, pues es la que nos va a servir. Densidad. Esto es una tabla de densidades. Por supuesto que solamente aparece una lista determinada de sustancias, pero recuerda que hay más.
En la columna 1 tenemos lo que son las sustancias que vamos a analizar. En la segunda columna tenemos la densidad de dicha sustancia, pero en gramos entre centímetros cúbicos, que es una de las dos unidades de medición de la densidad. Y en la última columna tienes la densidad, pero en kilogramos entre metros cúbicos. Cualquiera de las dos columnas las vas a ocupar para futuros ejercicios. Vamos a la parte de la conclusión. Bueno, en resumen, si hablamos de las definiciones de los temas que hemos analizado, podemos decir que el peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre la superficie. La masa es la cantidad de materia que existe en un cuerpo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Y la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. Analizamos cada uno de los temas que vimos el día de hoy: el peso, la masa, el volumen y la densidad. Vimos ejemplos, analizamos a fondo cada tema. Espero que haya quedado claro. Bueno, ahí gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Densidad del volumen, vamos a tener que calcular la densidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces aquí está cómo calcular la densidad. No está muy fuerte el volumen. ¿Está bien? Está bien, Chicos, chicas. Bueno. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Su unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico y también se puede utilizar gramos sobre centímetro cúbico. El instrumento de medida es el densímetro y se utiliza mucho en industria cervecera, lechera, azucarera y en la fabricación de baterías para automóvil. La fórmula para calcular la densidad es: densidad es igual a masa sobre volumen. Esta letra se llama ρ y es de origen griego y es la que se utiliza al hablar de densidad. Vamos con el primer ejemplo. Calcular la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 25 kilogramos y un volumen de 2 metros cúbicos. Identificamos nuestros datos. Masa es igual a 25 kilogramos en un volumen de 2 metros cúbicos. Y la densidad es nuestra incógnita. La fórmula a utilizar será: densidad es igual a masa sobre volumen. Sustituimos: densidad es igual a 25 kilogramos, que es nuestra masa, y 2 metros cúbicos, que es nuestro volumen. 25 entre 2 es igual a 12.5 kilogramos sobre metro cúbico. Y este es nuestro resultado. Si el problema nos pidiera calcular la masa en vez de la densidad, utilizaríamos esta fórmula: masa es igual a densidad por volumen. Sustituimos: densidad es igual a 12.5 kilogramos. 12.5 por 2 es igual a 25. Metros cúbicos con metros cúbicos se eliminan y quedan kilogramos. Y este es nuestro resultado. También podemos calcular el volumen utilizando la siguiente fórmula: volumen es igual a masa sobre densidad. Sustituimos: volumen es igual a 25 kilogramos, que es nuestra densidad. 25 entre 12.5 es igual a 2. Kilogramo con kilogramo se eliminan y nos quedan metros cúbicos. Y este es nuestro resultado: de 50.000 gramos de agua que se encuentra contenida en un cilindro que tiene un radio de 1.5 metros y una altura de 3 metros. Los datos son: densidad es la incógnita, masa es igual a 50.000 gramos y, como nos podemos dar cuenta, el problema no nos dice el volumen del agua, solamente nos dice que tenemos un cilindro en donde se encuentra almacenada el agua y dicho cilindro tiene un radio de 1.5 metros y una altura de 3 metros. Pero con estos datos podemos calcular el volumen del agua utilizando la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, y dicha fórmula es: volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Sustituimos pi, que equivale a 3.14, por el radio al cuadrado, o sea, 1.5 metros al cuadrado, por la altura, que son 3 metros. Primero elevaré al cuadrado el radio. Dejaré el pi igual 1.5 metros por 1.5 metros es igual a 2.25 metros cuadrados por 3 metros, que es la altura.
Y ahora sí, 3.14 por 2.25 metros cuadrados es igual a 7.065 metros cuadrados por 3 metros. 7.065 metros cuadrados por 3 metros es igual a 21.1 metros cúbicos. Y este es el cilindro. Ustedes lo que van a tener que calcular va a ser el volumen de las piezas que ustedes tenemos para determinar la densidad. Entonces vean que emplea una fórmula de un cilindro, no sé, las formas que ustedes tengan ahí, y ahorita las vamos a ver y van a definir y van a encontrar, van a tener que hacer algo similar a esto. Volumen del agua. La fórmula para calcular la densidad es igual a masa sobre volumen. Para aplicar la fórmula, nuestros datos tienen que estar expresados en kilogramos y metros cúbicos o gramos y centímetros cúbicos. Nuestra masa está expresada en gramos, entonces podemos utilizar esta fórmula y estos metros cúbicos convertirlos a centímetros cúbicos para aplicar dicha fórmula. O también, como tenemos metros cúbicos, podemos utilizar esta fórmula y convertir los gramos a kilogramos para aplicarla. A mí se me hace más fácil esto último, por lo tanto haré una regla de 3. Un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Cuántos kilogramos equivalen? 50.000 gramos. Multiplico cruzado 50.000 por 1 y divido horizontal entre 1000 y nos da 50. Gramos con gramos se eliminan y nos quedan kilogramos. Si no sabes hacer regla de 3, en la caja de información te dejaré un enlace para que veas el video donde lo explico. Sustituimos densidad es igual a 50 kilogramos entre 21.1 metros cúbicos, que es igual a 2.3 kilogramos sobre metro cúbico. Y este es nuestro resultado. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, ahí tenían ya la situación de tener ya una situación en donde teníamos que calcular el volumen. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, está la práctica. La práctica, ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a calcular la densidad de unos materiales que tenemos. Entonces, bueno, ahí está unas consideraciones teóricas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a tener que recolectar una pieza de cobre, una pieza de hierro, una pieza de PVC y una que puede ser. Bueno, pues entonces, para que haya más sencillez en todo esto, tenemos diversas tuberías que usamos en la construcción. Por ejemplo, tenemos tubería de cobre, tubería de fierro que le llaman fierro fundido, fierro colado, de PVC, y también tenemos piezas de acero y también piezas de aluminio. Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí? De estas tres piezas, ustedes deberían de tener una situación en la cual pues vayan y compren o tengan ahí en casa, busquen una pieza que tenga cobre, una pieza que tenga hierro, una pieza que tenga PVC. De acero, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues tenemos que tener una varilla de construcción, un pedacito de varilla de construcción, o comprar un clavo de acero. Entonces ya tenemos aquí estos cuatro materiales. Y el aluminio, pues pueden buscarse un pedacito de aluminio, una pieza pequeña de aluminio. ¿Qué necesitamos? Una balanza, una regla de medición, un vaso de medición y un vernier, porque vamos a tener que medir los volúmenes de dos diversas maneras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí nos dice que vamos a pesar en una balanza todos estos materiales y vamos a determinar el volumen por medio de dos situaciones. Uno, midiéndolo como se hizo en el video anterior, o también haciendo una determinación volumétrica. Todos estos datos los van a anotar aquí: la masa, el volumen de desplazamiento, que es la medición que se hace en volumen, teniendo un vaso medidor o una jarra medidora con cierta cantidad de agua. Esta jarra o vaso medidor, pues generalmente hay en la casa para medir
algunas cosas que tenemos. Muchas veces también tenemos en casa una balanza, creo que la cual podemos medir, ¿sí? Entonces tenemos que medir el volumen desplazado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el vaso medidor o en la jarra medidora agregamos el objeto y va a desplazar un volumen. Ese volumen es el que vamos a medir y es el que vamos a colocar aquí. Y también tenemos que hacer la medición, como se hizo en el cilindro, por medios matemáticos, ¿no? Entonces, ustedes van a tener ahí ciertas piezas de cobre, las que mencionamos, y van a hacer la medición por una regla o un vernier, ¿no? Entonces aquí también lo van a notar. Vamos a encontrar dos densidades: la densidad de volumen desplazado y la densidad de volumen medido. Aquí van a estar las dos. La densidad bibliográfica es la que se observó en la tabla. Entonces, con estas dos densidades vamos a calcular el error experimental que tenemos en el volumen y en la densidad en cada uno de ellos. ¿Cómo la calculamos? Pues aquí está la fórmula: la densidad bibliográfica menos la densidad que tenemos entre la densidad bibliográfica multiplicada por 100. Entonces, esto es lo que vamos a colocar aquí. Recuerden, vamos a hacer dos mediciones de volumen, una de densidad, una de un volumen desplazado, o sea, por medio del desplazamiento del agua, y otro medido. Entonces vamos a tener dos densidades y estas dos densidades nos van a calcular el error. Va a ser del cobre, del hierro, del fierro, del PVC, del acero y del aluminio. Entonces esta tabla es la que ustedes van a hacer. Y aquí tenemos, bueno, algunas observaciones que también nos piden, ¿no? Y aquí está el cálculo de la densidad. ¿Se entiende algo que no entiendan? Chicos, chicas, recuerden, van a dividirse en grupos y lo van a hacer por grupos, ya sea de 3 o 4, de 4 personas. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a ver un experimento en donde se calculan algunas situaciones. Observen. Sí, por favor. Hola chicos, como comentamos el día anterior, la materia principalmente tiene dos propiedades: masa y volumen. Para medir la masa dijimos que usábamos una balanza o un peso. Aquí tengo yo ya mi peso. Y vamos a ver cuántos gramos pesa el limón. Cogemos el limón, lo colocamos encima y pesa 85 gramos. Vamos a pesar ahora la naranja. ¿Pesará más que el limón? Vamos, lo colocamos encima y pesa 254 gramos. Pesa mucho más la naranja que el limón. Pero ahora vamos a ver su volumen. El volumen del limón, hemos colocado agua y le hemos colocado en 300. Vean, esta es una jarra medidora o un vaso medidor que podemos obtener en la casa. Aquí están las medidas y aproximadamente medimos el agua, ¿no? Aquí está el agua en un nivel. ¿Hasta cuánto sube el agua? Ha subido de 300 a 400. Significa que el volumen del limón... Bueno, ahí lo tienen. Esta es una de las mediciones que van a hacer por desplazamiento, ¿sí? Entonces tienen en la medida de agua van a agregar el objeto y la diferencia entre los dos, obviamente que subió el agua, la diferencia entre uno y otro volumen es el volumen del objeto. Es de 100 mililitros. Y ahora vamos a ver la naranja. Si su volumen es mayor o no. Seguimos con el agua en 300. Colocamos la naranja
y ha subido, que no se ve bien, ha subido a 500, por encima un poquito, 550. Significa que si teníamos 300 y ahora 550, su volumen Miren, es de este vaso 250. pues, tiene una aproximación, ¿no? Aquí efectivamente subió, bueno, aquí se alcanzan a distinguir apenas las rayitas, ¿no? Si tienen un vaso medidor o una jarra medidora, pues más adecuada, entonces van a hacer una medición más adecuada de sus sustancias, ¿no? ¿Estará bien hecho? ¿Estará mal? ¿Sabéis quién es Arquímedes? Pues chicos, Arquímedes era un hombre de hace 3000 años aproximadamente que decía que el volumen de los objetos se obtenía introduciendo un objeto en agua y todo el agua que salía afuera, ese era su volumen. Entonces ahora vamos a realizar el experimento como Arquímedes decía. Resulta que yo voy a rellenar un momentillo el recipiente hasta arriba. Y ahora vamos a ver el volumen de la naranja. Todo el agua que salga afuera es el volumen de la naranja. Vamos a comprobarlo. Aproximadamente. Y ahora lo echamos en otro vaso medidor. Y Arquímedes no tenía vaso medidor. Y vamos a ver si esto es cierto. A ver, como podemos comprobar, aquí tenemos 200 y aquí 300 y se nos ha quedado en mitad, 250. Entonces, este señor sí que llevaba razón, hace 3000 años. Pues chicos, a experimentar en casa, pero recordad que el objeto siempre tiene que cubrir el agua, tiene que estar cubierto. No sirve, como por ejemplo, un bote de colonia. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo el volumen de todo el objeto, estaríamos midiendo solo el volumen de una parte, no entera. Pues chicos... Bueno, entonces ella vieron una de las partes que es lo que van a hacer. Entonces la otra parte pues van a tener que medir el ancho, el largo, de la pieza que ustedes tengan. Entonces, eso es lo que se va a hacer en la práctica y eso es lo que se va a reportar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido, chicos, chicas? ¿No? ¿Se entendió? Sí, profesor, todo bien. ¿O no? Gracias. Sí, bueno, entonces Sí. Lo que tienen que hacer es dividirse en grupos, mandar la lista de los grupos ahí a sus compañeros para que la tengamos ahí pendiente y ya nada más nos quedaría cuando quieren reportar esta práctica. A ver, escucho. Días. Por ejemplo, hoy es lunes 13. No sé si les parezca bien el 20 o el 22. ¿Les escucho? ¿No los escucho, chicos? El 22. Sí, me parece bien el 22. A ver, ustedes digan Está bien. cuándo. Me parece bien el 22, está bien. Por ahí recuerden que tienen tarea, ¿no? Y vamos a seguir con un poquito más de tareas para que todo esto tenga ya un peso para la evaluación. Ya la próxima clase o el jueves o el miércoles o el viernes les doy cómo vamos a evaluar. Entonces, ¿cuándo? ¿El 22? Sí, está bien el 22. Sí, profe, el 22. Sí, profesor. Bueno, entonces la práctica el 22. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, chicos, muy amables. Que tengan bonito día y que la pasen bien.
Les agradezco su atención y esperemos que todo salga bien. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan buen día y muchas gracias. Sí, gracias. Dale, gracias, Muchas profesor. gracias, igualmente, Hasta profesor. luego. Luego, profe. Hasta luego, gracias.